Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno con una idea que, suena a pura ciencia ficción. Pero ojo, porque una de las naciones más punteras del mundo se lo está tomando muy, muy en serio. Es ya una prioridad nacional. La pregunta es así, sin rodeos. ¿De verdad se puede fabricar petróleo del aire? O sea, del aire que respiramos. Parece una locura, ¿verdad? Pues sí, y el país que está apostando todo a esta carta es Japón. Pensemos en ello. Una nación cuya prosperidad entera pende de un hilo, el del petróleo que viene de fuera. Para ellos esta tecnología no es un capricho, podría ser la solución a su mayor talón de Aquiles, a su gran problema histórico. Vale, pero para entender de verdad por qué Japón se lanza a esta piscina, primero hay que viajar un poco al pasado. Hay que entender su historia, que es básicamente una historia marcada por una constante, la falta de energía. Los números son brutales. Fijaos, más del 90% de toda la energía que necesita Japón viene de fuera. Hablamos de petróleo, de gas, de carbón, casi todo importado. Es que literalmente cada barco que atraca en sus puertos es la sangre que mantiene vivo al país. Y aquí viene la gran paradoja, ¿no? Porque estamos hablando de la tercera economía del mundo, una auténtica superpotencia tecnológica, pero que tiene unos cimientos de cristal. Es que cualquier cosa, una pequeña subida en el precio del crudo, un conflicto a miles de kilómetros en Oriente Medio, y ¡zas!, todo su sistema económico se tambalea al instante. Pero claro, esto no es de ahora. Es una obsesión que les viene de lejos, que ha pasado de generación en generación. En el 41, un embargo de petróleo fue uno de los detonantes de la guerra. Luego, en el 73, la crisis del petróleo les volvió a golpear duro y les hizo buscar alternativas a la desesperada. O sea, la idea de la independencia energética la llevan grabada a fuego en su ADN. Vale, perfecto. Ya tenemos claro el porqué, el motivo de esta obsesión. Ahora vamos a lo bueno, al cómo. ¿Cómo narices se puede fabricar combustible a partir de algo tan simple, en teoría, como el aire y el agua? Pues mirad, el punto de partida es sorprendentemente sencillo. Si lo piensas, ¿qué es el petróleo en el fondo? Químicamente hablando, no es más que una cadena de átomos, carbono por un lado, hidrógeno por otro. Y lo bueno es que esos dos elementos, por suerte, los tenemos por todas partes. El proceso en sí es complejo, no nos vamos a engañar, pero se puede explicar en 3 pasos. Paso 1. Capturamos el dióxido de carbono, el CO2, directamente del aire. Paso 2. Cogemos agua y con electricidad, que idealmente tiene que ser renovable, claro, la rompemos para sacar el hidrógeno. Y paso 3. Juntamos ese CO2 y ese hidrógeno en un reactor, aplicamos calor y presión y ¡voilá! Se crean los hidrocarburos. El resultado final es combustible líquido, creado literalmente de la nada. A esto se le llama combustible sintético, o como se oye mucho ahora, e-fuel. Es básicamente recrear en un laboratorio y en unas horas lo que a la naturaleza le costó millones de años hacer bajo tierra. Y aquí viene la clave, lo que de verdad es una revolución. El líquido que sale de ahí no es algo parecido a la gasolina. No, es que es exactamente lo mismo. A nivel molecular, es idéntico. ¿Y qué significa esto? Pues que se puede echar en el depósito de un coche, en un avión, en un barco, sin cambiar ni un solo tornillo, usando las gasolineras de siempre. Esta compatibilidad es una ventaja estratégica que no tiene precio. Pero claro, todo esto suena demasiado bonito para ser verdad, ¿no? Y efectivamente hay peros, hay desafíos, y no son pequeños precisamente. Hay que hablar de la cruda realidad. El primer gran problema, y el más obvio, el precio. A día de hoy, producir un solo litro de este combustible sintético cuesta entre 3 y 8 veces más que la gasolina normal. Es una barbaridad. Una diferencia que ahora mismo lo hace inviable para el mercado masivo. Ojo, digo, por ahora. Y luego está el otro gran debate, la eficiencia energética. Piénsalo, gastas un montón de electricidad para crear el e-fuel y luego lo quemas en un motor, que de por sí ya pierde mucha energía. Al final, de la electricidad que usaste al principio, solo una pequeña parte acaba moviendo las ruedas. Si lo comparas con meter esa misma electricidad directamente en la batería de un coche eléctrico, pues no hay color. Es muchísimo menos eficiente. Entonces, si es tan caro y tan poco eficiente, ¿por qué siguen adelante? ¿Por qué esta cabezonería? Bueno, porque para Japón esto no va solo de dinero o de eficiencia, es una cuestión puramente estratégica. Para un país que sabe, por experiencia propia, lo que es quedarse sin combustible en el peor momento, el poder fabricarlo no es un lujo, es una cuestión de pura supervivencia nacional. Y esto nos lleva directamente a la gran visión de futuro que tienen, a ese plan maestro que Japón está tejiendo. Un plan donde el coste y la eficiencia no son un no rotundo, sino simplemente obstáculos que hay que saltar para llegar a un premio mucho, mucho más grande. Y que nadie piense que estos son solo papeles y planes. Ya está pasando.
Eneos, que es su mayor petrolera, ya tiene una planta piloto funcionando. Toyota está probando estos combustibles en carreras de máxima exigencia como Le Mans. Y lo más importante, ya se está empezando a usar en la aviación, que es justo el sector donde es casi imposible meter baterías y donde más se necesita un combustible líquido. Y por si quedaba alguna duda del compromiso, el gobierno japonés ha puesto sobre la mesa una cantidad de dinero bestial. Hablamos de 2 billones de yenes, una millonada para pisar el acelerador a fondo. No están sentados esperando a que pase, no, están haciendo que pase. Y aquí la historia da un giro que es fascinante y paradójico a la vez. Resulta que la soñada independencia energética de Japón podría depender de fabricar su combustible a miles y miles de kilómetros de sus costas. A ver, que quede claro, el plan a futuro ya no es que sigan llegando barcos cargados de crudo de Oriente Medio. El plan es importar el viento de la Patagonia. Y el sol del desierto de Atacama, pero en forma líquida. Al final, los Sea Fuels son eso, una forma de embotellar el sol y el viento. Se convierte en un líquido que se puede meter en un barco y transportar de un lado a otro del planeta. Exactamente igual que el petróleo, pero creado con renovables. Y esta es la jugada maestra final. Se trata de cambiar las reglas del juego. Pasar de un mundo donde la energía depende de la geología, de dónde hay petróleo bajo tierra, a un mundo donde depende de la geografía, de dónde sopla más el viento o dónde pega más fuerte el sol. Y en esa carrera, Japón quiere ser el primero. Quiere convertir su mayor debilidad histórica en algo irrelevante. Así que la gran pregunta que queda flotando es, ¿podría este modelo, que nace de la necesidad de un solo país, acabar redibujando por completo el mapa energético de todo el planeta? Ahí queda eso.